Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini. Me da muchísimo gusto presentarles hoy a un par de personas muy entrañables, amigos y colegas con quienes he tenido el placer de trabajar desde que llegué a Houston en varias ocasiones. Y siempre me llamó la atención el estudio que tienen ellos en su compañía que se llama Provicom. Es una productora bilingüe y bicultural y es la más grande del suroeste de los Estados Unidos. Ahí se producen todo tipo de proyectos en inglés y en español, como comerciales, programas de televisión, videos musicales, noticias, documentales, así como corresponsalías para las cadenas norteamericanas e hispanas. Juan José y Enrique han sido productores en Texas de las cadenas Univisión y Telemundo para varios de los programas nacionales y también han producido especiales para ABC, CBS, Discovery, CNN, Fox y otras más. Bienvenidos Juan José Perlasca y Enrique González. ¿Cómo estás? Gracias Nicky por tenernos. Muchas gracias. No, pues a ustedes, realmente para mí es un placer platicar con ustedes porque, bueno, ustedes, además de tener esa trayectoria impresionante, a mí me parece que ustedes siempre están a la vanguardia de los medios de comunicación, porque así como han cambiado hoy en día la manera cómo se comunica la gente y cómo recibe la gente la publicidad, no solo por la televisión, me parece que si uno no está al día con eso, te quedas atrás y no crece tu compañía, ¿no? ¿O me equivoco o qué opinan ustedes? Correteando la tecnología siempre, ¿verdad? Exactamente. Hay que estar así, si no te mueres. Así es. Reinventándose día a día porque la tecnología progresa. Entonces no solamente, pues aparte de lo que hemos hecho, una cosa muy importante que fuimos parte del primer noticiero en español en la ciudad de Houston, ¿no? Junto con Marcelo Marini fundamos el primer noticiero en 1987 para la cadena Telemundo y esa es una de las grandes satisfacciones que también tenemos, ¿no? Y desde entonces, pues como mencionaba, la tecnología ha avanzado muchísimo y hemos podido ir a la vanguardia porque la misma industria te lo pide, si no, pues quedas muerto ahí, ¿no? Entonces yo creo que es algo que siempre hay que estar pendiente de la tecnología y de avanzar lo más rápido que se pueda, ¿no? Claro, así es. Juan José, ¿qué es lo que los trajo a ustedes entonces? ¿Fue precisamente eso? ¿Fue ese noticiero? ¿La llegada a Houston de ustedes fue para iniciar ese noticiero en Houston? Pues realmente no nos trajo eso, más bien ahí nos conocimos y ahí nos hicimos socios, hermanos, compadres y demás. Primero trabajamos del 87 al 92 más o menos para la cadena Telemundo y es cuando en el 92 decidimos separarnos porque llegó a Telemundo un productor americano que le gustó uno de los programas que estábamos produciendo en ese tiempo que se llamaba Ritmo Latino y que lo hacíamos dentro de Telemundo, en ese tiempo el canal 48 que luego cambia al 47 y nos propuso, hey, vamos a hacerlo independientemente, yo ya tengo patrocinadores y pues van a tener que dejar de trabajar como empleados de Telemundo para que se vengan y nos asociemos. Entonces lo pensamos y dijimos, bueno, pues ya es tiempo de dejar Telemundo. Y así es como empezamos Provicom, lo que se convirtió ahora a través de tantos años. Pero gracias a ese programa que se llamaba Ritmo Latino y en el cual era una mezcla de viajes y música latina, donde cada 8 días estábamos en algún lugar o país diferente, y eso lo hicimos por 13 años. Entonces fue pues un ajetreo de un lado a otro, trabajando, produciendo, filmando, regresando. Fue una vida muy rápida, pero a la vez pues muy satisfactoria porque aprende uno mucho, ¿no? Y así fue. Pero realmente nos conocimos en el canal. Y Fuimos de ahí... el empleado número 2 y el número 3. Marcelo fue el primero. Y de ahí surgió el noticiero. Y después, como mencionaba Juan José, de estar reportando en la política, en los incendios, los crímenes,
saltamos a las playas de Cancún, a viajar a las playas de Acapulco, a Perú, a Colombia, a todos lados íbamos, ¿no? Claro, es impresionante la variedad de eventos que ustedes han cubierto, ¿no? Empezando con las noticias, siguiendo con espectáculos. ¿Qué es lo que ustedes tienen como lo más a la vanguardia o qué les gusta más dentro de esos espectáculos que ustedes cubren y esos géneros? ¿Cuál es el que más se queda con ustedes? Bueno, hubo una época que Telemundo Nacional nos contacta para que les produjéramos notas del espectáculo en un programa que se llamaba Cotorreando y que pues obviamente lo hacían en Miami a nivel nacional, pero querían el sabor de Texas. Entonces teníamos que mandarles una nota diaria. Una Y nota eso fue diaria, por wow. 4 o 5 años, imagínate. Y de ahí una nota diaria de espectáculo y que fuera creativa y que fuera llamativa y que fuera de chisme y todo ese rollo. Entonces, pues nos hicimos expertos y somos los únicos que han podido entrevistar a Luis Miguel o a las grandes personalidades que por lo general son muy difícil que te den entrevistas. Entonces, el poder encontrarlas a lo mejor en situaciones duras, difíciles, comprometedoras, pero por lo mismo, ¿no? Y de ahí saltamos también con El Gordo y la Flaca de Univisión a hacer lo mismo por años, todavía nos piden cosas, pero últimamente ya hemos dejado esa área, nos hemos metido más en proyectos más grandes, especialmente en el mercado estadounidense, en inglés, pero siempre, como dices, todo es como un poquito lo que te va formando y te da la experiencia y el sabor, ¿no? Es como una reinvención constante. Me parece que ese es un poco el secreto de la longevidad de Provicom. No sé si me equivoco. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que lo que decía José Enrique hace rato, hemos tenido a lo mejor la habilidad de no envejecer, sino de renovarse. Y los medios están cambiando constantemente. La gente empieza a saber y encontrarle el sabor a los medios digitales, a las redes sociales, y todo el mundo quiere hacer a lo mejor lo que estás haciendo tú ahora. Lo difícil es Que llegar... también vas a la vanguardia tú, por Claro, estás ya... Claro. Lo difícil a lo mejor es hacerlo exitosamente. ¿Cómo poder hacer que tu mensaje se haga viral? ¿Cómo poder hacer que tu mensaje lo llegue a ver tanta gente o escuchar? Y de ahí están las claves, a lo mejor que en un momento dado, si tú estás en constante aprendizaje, vas a poder lograrlo. Porque siempre la televisión, los medios de comunicación, la radio, ahora los podcasts y todo esta avalancha de segmentos que se usan en los youtubers o los influenciadores en las redes, es muy apasionante porque todos tenemos siempre ese cosquilleo, y tú principalmente, que tú sí eres una actriz profesional, y cuando digo profesional es porque has estado en televisión internacional con telenovelas o con obras de teatro, y que la verdad a lo mejor el sueño de todos los jóvenes es llegar a ser en un momento dado pues actor o actriz de una telenovela o de una película o lo que sea. Pero pues realmente son pocos los que lo logran hacer. Entonces sí necesitas tener ciertas habilidades y poder meterlas en práctica para que logres tus sueños, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? Porque ahora ya, si uno maneja bien sus redes sociales, puede ser una estrella con poner videos muy buenos, con un buen contenido en YouTube, en Instagram, ¿no? Ahora hasta los TikTok, que son tan chiquitos, ¿verdad? Pero la Sí. gente si lo hace, pero se mantiene constante y pone un contenido bueno, pues se descubren muchas estrellas de esa manera, ¿no? Cantantes, actores, gente que empieza su propio, ¿cómo se llama? Web show, ¿no? Su show por internet, por YouTube. Y de ahí los llaman
y los invitan a las cadenas nacionales o Netflix y se hace algo. Entonces hay más oportunidades hoy en día para la gente que quiere empezar, pero como tú dices, sí, deben estar preparados, ¿no? Si no Claro, están claro. preparados, entonces es algo que pues nada más sí, de repente lo ve mucha gente, pero ya no son constantes, ¿no? Ya no tienen más hacia dónde crecer, ¿no? Y esto de las redes sociales es fascinante porque en nuestra época, cuando hacíamos ritmo latino, imagínate que, por ejemplo, una vez nos tardamos un año en estar persiguiendo a Luis Miguel, digo persiguiéndolo por teléfono con su manager, ¿no? Sí. Para convencerlo de que nos diera una entrevista. Y era cuando estaba más famoso que nunca. Tenía en ese momento el primer disco de romances que había salido y el de pop, que era el de Suave, ¿no? El de la canción Suave. Era un disco buenísimo, uno de sus mejores. Entonces lo perseguíamos al manager y estuvo un año tras de él. Y en ese momento nos decía, era un argentino que en paz descanse, murió Hugo López. Ahí se ve en la serie de Luis Miguel Hugo López, que era el manager principal de Ah, Y Luis Miguel. nos decía, bueno, déjenme ver, no sé qué, porque Cristina también quiere la entrevista, y don Francisco, y no sé, tengo que ver con Mickey. Y total, al año de estar persiguiéndolo, nos llama y nos dice, ok, ya hablé con Mickey, le encantó su programa de ustedes y no le va a dar entrevista a don Francisco, ni a Cristina, ni a los otros que quieren. Se los va a dar a ustedes. Pueden venir a Acapulco este sábado y era viernes cuando nos llamó. No, era miércoles. A miércoles, sí. ah, Era bueno, por lo miércoles. menos. Le digo a Juan José, ya está. Entonces, boom, ahí vamos, ¿no? Pero dile que también yo creo que gran parte de eso fue porque el programa lo hacíamos en los dos idiomas. Sí. Salía en CBS en inglés y salía en Telemundo en Claro. español. Tuvo tanto éxito que CBS nos lo pidió que lo hiciéramos en inglés. Entonces, los intros los hacíamos en español y luego en inglés. Y el programa entró en CBS y estaba a las 12 de la medianoche el viernes, no, el sábado. Un horario buenísimo. Le ganábamos a todos en rating, menos el único que nos ganaba era el 13, que tenía una película en ese tiempo. ABC. ABC. Pero fue es algo muy, muy bonito, ¿no? Que en ese tiempo estábamos en inglés y en español, y al poco tiempo, pues Telemundo empezó a mandar el programa a otras estaciones y les encantó. Entonces todos lo empezaron a pasar, eran como 30 y tantas ciudades, y en inglés estábamos como en 18 ciudades también en inglés, ¿no? Incluyendo Los Ángeles, Nueva York. Entonces, todas las disqueras nos llamaban y nos volaban a todos lados gratis porque sabían, híjole, estos cuates nos van a entrevistar y nos van a poner en inglés y en español, ¿no? ¿Quién lo va a hacer eso? Y por eso viajábamos todos los fines de semana, no descansábamos para nada. Qué impresión. Una época bien, bien Qué padre. impresión, qué cantidad de trabajo satisfactorio además, ¿no? Porque Sí. después de un año de estar persiguiendo la entrevista, la logran. Ese es un ejemplo de perseverancia, como lo que quieres, si estás ahí al pie del cañón, lo logras y wow, cómo vale la pena, Claro, ¿no? Definitivamente. Y Bueno, eso es también gracias a que cuando éramos reporteros, José Enrique luego lo ascienden y lo ponen como, la posición en inglés se llama Assignments Editor, que quiere decir que es como el que tiene que conseguir las entrevistas más difíciles, más complicadas. El director de noticias le decía, yo no sé cómo le haces, pero tienes que conseguir al candidato a la presidencia de Estados Unidos, tienes que conseguir a tal. Entonces él se tenía que ingeniar cómo meterse, qué números, qué gentes, qué contactos. Sí, era una labor tremenda. Y eso lo hizo por varios años. Entonces yo creo que eso ayudó mucho para que después pudiéramos encontrar a tantos artistas difíciles de conseguir, ¿no? claro. No, ese es un trabajo muy extenuante, pero muy especializado, ¿no? Que no cualquiera. Pues sí, de relaciones públicas y saber cómo llegarles, cómo hablarles, mandarles en ese tiempo sí habían emails. No habían emails, creo. No, claro. No, sí, ya estaban los emails. No, pero el email empezó a partir de los 2000 más o menos. Y eso sí, estamos no, hablando sí, cierto, no de los teníamos email, 90s. era todo por teléfono o por fax, me acuerdo. Por fax. Entonces, pues era más difícil, ¿no? Porque ya ves que ahora con las comunicaciones como son, boom, te contactas que por WhatsApp, que por Facebook, que por lo que quieras. Sí, ya no hay estás. manera de que no puedas contactar a alguien. Tienes muchísimas más opciones que Exacto. antes. Sí, eso sí, Exacto. definitivo. Mira, ahorita estamos en vivo hablando contigo.
a Chale. distancia, antes era un Viéndote, sueño. además. Y viéndote, antes era como un sueño. Exacto. Antes decías, no, va a haber unos teléfonos en donde vas a poder ver a la Sí, sí, persona en la pantalla y te va a ver, ay, pero eso es como de Ese es como película, de los pues, del Jetson, de las futuro. caricaturas, Exactamente, ¿verdad? Y ahora lo estamos exactamente. haciendo. Sí, Los es cierto. Es una supersónicos. maravilla, ¿no? Que hay tantas formas como Sí, podemos caray. hablar pues y gratis que a cualquier parte del mundo. Oye, Es, sí. Se acabaron las tarjetas sí, no, telefónicas, no, ya. pobres. No, pues ya quien las necesita, ¿no? Una buena ¿Verdad? conexión a internet y ya lo lograste todo, ¿no? Un buen Claro, plan de claro. datos con tu Exacto. celular y ya, y ya la hiciste. Sí. Sí, Bueno, exactamente. ahora quisiera que me platicaran un poquito acerca de, ya que ustedes son, hablaban ahorita de la importancia de poder hacerlo en inglés y en español, hablando en sí de la publicidad. ¿Cómo ven ustedes ahora estos comerciales que hacen, que ahora están más bien en un Spanglish, ¿no? Sobre todo en el sur de Estados Unidos, que tanta gente es segunda, tercera generación hispanos y hablan así. En mi casa hablamos así, somos muy Spanglish, ¿no? Y eso Ah, lo veo sí. traducido a la publicidad, ¿no? ¿Han visto ustedes más una apertura, una tendencia hacia eso? Pues la verdad nosotros no, ¿no? Siempre o en español o en inglés, pero es raro. Se ha tratado a través de la historia de los medios en Estados Unidos ese concepto y según los estudios, el número de personas que son de Spanglish, como dices tú, es más reducido. Entonces, los hispanos recién llegados a los Estados Unidos está comprobado que ven o oyen más medios en español nada más. Y los americanos o los que ya nacieron acá, más en inglés. Entonces, pues obviamente los mensajes, ya tanto publicitarios, promocionales, pues le quieren llegar a las masas, no solamente comerciales, sino también programas de televisión. Y se han hecho muchos intentos y se ha gastado muchísimo dinero. Y el más reciente, pues el de Jorge Ramos con Univision, Bueno, sí, que la fusión que hubo entre Univision y ABC, ABC, que no funcionó, y ¿no? que no Y funcionó y metieron gastaron millones de 300 dólares. millones de dólares. Uf, Pero ese mismo fenómeno lo han hecho muchísimas veces y siguen intentándolo y hasta ahorita sí le llegan a un cierto sector, pero no les da el resultado que están buscando para lo que se invierte. ya. Sí. A lo mejor, como dices tú, los padres latinoamericanos que llegan acá y que ellos quieren hablar español y sus hijos hablan inglés y luego se genera este Spanglish. A lo mejor sí se llega a generar ese Spanglish, pero a lo largo del tiempo los hijos van a aprender español, los papás van a aprender a lo mejor más inglés y al final de cuentas ellos están creando pues hijos biculturales y bilingües, ¿no? Por lo Cierto. general. Y como ejemplo, pues están comunidades como la cubanoamericana de Miami, y que ves que Bueno, son... en Texas también está. En Texas fuertísimo. también, obviamente, pero en Texas pasa que a lo mejor el inmigrante, en su mayoría mexicano, que llegó a Texas, ha venido de un nivel sociocultural, a lo mejor a través de la historia más bajo. La inmigración de cubanos a Miami, desde el Mariel, pues fue a lo mejor también de gente de un nivel intelectual más alto. Y eso origina que la gente llegue a tener más amor por su idioma, por sus raíces, y les trate de inculcar a sus hijos, pues el que también sean biculturales y que dominen el español y que no, obviamente ellos van a aprender el inglés en las escuelas. Pero realmente pasa ese fenómeno, ¿no? En las casas a lo mejor sí se da el ser o el hablar entre el inglés y el español, pero nunca ha sido un mercado muy atractivo para las grandes marcas. Ya. Pero yo creo que en unos cuantos años, en el futuro, yo creo que sí va a tener mucho más fuerza eso, porque ve el índice de inmigración que existe proveniente de Latinoamérica es increíblemente grande. Cada vez más. Venezuela ahora está, que se volcaron todos los venezolanos acá, Colombia, Centroamérica, y se ha formado una idiosincrasia propia en este país. No es que los latinos de acá, no, es una idiosincrasia propia de este país, una cultura propia
tanto en costumbres como en idiomas, y digo, en lo que es la forma de hablar de cada país, y se ha conformado ese Spanish que tú dices, ¿no? Que sí va a ser parte del futuro de lo que es la publicidad en este país, sin duda, yo estoy seguro. Claro, sí, y también está un poco ese idioma creado que es lo que, lo que le decimos el pocho, ¿no? Y son unas Ujú. palabras en español, pero son eh, como tomadas del inglés, ¿no? Me refiero a palabras como la bequeadora, como La la troca, troca, voy a laquear la puerta, ¿no? Y cuando yo empecé a Sí, sí, escuchar sí. esas palabras, sí, la guachetería, guachatería, te hablo te para hablo la atrás, aseguranza, ¿no? la Sí, aseguranza. Son palabras sí. y me parece fascinante cómo empieza a desarrollarse casi que otro idioma completamente, ¿no? Como se habla en Exactamente. el libro de Carlos Fuentes, El espejo enterrado, ¿no? Que es toda esta Sí, franja del suroeste que se ha creado, esta cultura es casi como un tercer país, la frontera, ¿no? ujú, Entonces sí, 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 es sí, sí. interesante porque, bueno, es también cómo llegarles a ellos, ¿no? A través de la publicidad cuáles son las maneras más efectivas de abarcar también a toda esa gente. Pero mucha de esa gente tienen deseos de aprender el idioma, tienen deseos de integrarse y su... Claro. Pero, perdón que te interrumpa, la historia nos está dando otro resultado. Y como ejemplo, tú estás hablando mucho de un fenómeno que empieza en los años, a finales de los 60s, 70s, que son los cholos, los pachucos. Y como ejemplo, pues Tintán, el famoso cómico mexicano, era el tradicional pachuco. Y se da mucho en California. Un fenómeno muy similar surge en Texas con la música Tex-Mex, que era una fusión de ritmos supuestamente mexicanos, pero con un Pero sabor eléctricos, eléctrico y todo esto. con Entonces, guitarra ¿qué eléctrica. pasa en California y en Texas? Históricamente, los pachucos cada vez se van desapareciendo más y los va absorbiendo el mercado, en este caso, inmigrante mexicano. ¿Qué pasa con la música tejana en Texas? Que así empezó la mafia, grupos musicales famosos de aquí, así empezó Selena, así empezó, y te puedo dar una lista grandísima. En Houston, cuando Enrique y yo estábamos en esos tiempos en Telemundo, había 2 o 3 estaciones netamente tejanas. Sí. Bueno, pues Y muy desaparecieron populares, me acuerdo. y van desapareciendo. Ahora, en todo Texas, las únicas ciudades en donde nada más ya existe una estación tejana, que es ese tipo de música que hablamos, es Corpus Christi y San San Antonio. Antonio, sí. Y cada vez menos personas escuchan esa música. ¿Qué pasó con la mafia y con Selena? Que nosotros pues, conocimos muy bien a Selena, hicimos varios programas con ella, fuimos el primer programa musical que hicimos una entrevista formal con Selena, y tristemente meses antes de su partida nos dio una entrevista, Sí. que esa entrevista se hizo famosa también porque pues la sacaron después a nivel nacional en los medios. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos empezaron con esta música tejana y tuvieron que cambiar su género musical con la cumbia colombiana, con la música tradicional Con la mexicana, música la pop. grupera, para poder entrar. Y entonces van muriendo esos fenómenos que eran tan fuertes y arraigados acá. Entonces, volvemos a lo mismo. Históricamente se dan cuenta las grandes marcas, los publicistas y los medios de comunicación, que es un mercado más chico, más reducido y que se va absorbiendo por otros mercados más fuertes, ¿no? O se van al inglés o se van al español, ¿no? Cuando nosotros éramos reporteros, era raro encontrar hispanos en Houston, de autoridades, tanto en policía como en el gobierno, que hablaran español. No, nos costaba un trabajo tremendo sacarles un soundbite de 3 palabras. Un Porque soundbite es Sí, un pedacito de cierto, sí, entrevista, ¿no? sí, sí.
Era impresionante, pero definitivamente eso ha avanzado muchísimo, porque ahora, después de tantos años, pues todo el mundo ya hay líderes que hablan muy bien el español, digo, entre comillas. Porque se preocupan, porque saben que si no lo hablan, no le pueden entrar. Bueno, es el caso tan importante que somos para ellos, que incluso los americanos como Beto O'Rourke o como otros se han preocupado por ahora aprender el español para llegarle. Bueno, ayer en el debate Buttigieg. Ah, sí, Buttigieg. Sí, se aventó ahí, porque nuestros amigos los hispanos, pero un perfecto español, ¿no? Bloomberg también habla perfecto español porque le interesa mucho estar en contacto con la comunidad. Yo creo que eso hispana, es algo que definitivamente no pueden negar. La influencia y la importancia que tiene el mercado hispano en los Estados Unidos, que cada vez crece más, es algo que no se puede negar y necesita una atención especial, ¿no? Ya se vende más salsa que ketchup. Wow. Selena Gómez tiene más seguidores que cualquier otra artista, que Katy Perry, por ejemplo, que es muy famosa. O sea, hay fenómenos que ya se están viendo, pero bien marcados. Además, la población hispana son de los que más van al cine, ¿no? Claro. Exactamente. Es la audiencia más grande de... No, y hablando del cine, tú ves que ahora ya en las grandes producciones de Hollywood, no solamente en los últimos años, 5 años consecutivos mexicanos, pero mexicanos de México, no mexicanos de Estados Unidos, ganan tal vez el Oscar más difícil de ganar, que es el mejor director y la mejor película. ¿Cierto? Y ahora en cualquier producción grande tienen que meter a un hispano, ya no como jardinero o como albañil, como antes era, sino que ya con papeles protagonistas importantes. ¿Por qué? Porque ya representamos una importancia grandísima para ellos. Sí, a todos los niveles. Ahí yo creo que lo que yo sí podría agregar... Nos falta en el nivel político, ¿eh? Ahí sí estamos. Ahí pero vamos. Ahí vamos. Yo creo que sí, ahí vamos. Sí, pero tenemos que tener una representación más importante en Washington y no la hemos tenido, la verdad. Y que lo que creo que es importante que sí se sepa es que podemos llegar como inmigrantes hispanos, latinoamericanos a este país. Y creo que sí es muy importante siempre tener nuestras raíces, nunca olvidarnos de dónde venimos, lograr tener nuestro idioma y hablarlo correctamente, pero a la misma vez tener la capacidad de adaptación. Y si estamos en este país, adaptarnos y respetar a este país con sus costumbres, su cultura, porque muchas veces llegamos y, ay, no, estos cuates, mira más lo que hacen, ¿no? En México se hacen mejor así las cosas. O sea, ese tipo de comentarios no vienen al caso, ¿no? Al contrario, si son recibidos en este país deben de estar agradecidos y no criticar, ¿no? Simplemente dedíquense a cultivar su cultura y perfecto. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Hablemos un momento sobre las telenovelas. ¿Sabías que ahora en el 2020 se cumplen 62 años desde que salió al aire la primera telenovela en México? Se llamó Senda Prohibida y fue estelarizada por Silvia Derbez y Fernando Jambrina. En lo personal he de confesar que las telenovelas me cautivaron desde la adolescencia. Y luego, al tener la oportunidad de participar en varias de ellas, me di cuenta de los elementos que se necesitan para que una telenovela sea exitosa. Primero, una buena historia, que puede ser original o basada en hechos actuales o históricos. Un productor ejecutivo con un excelente equipo de producción. Un muy buen director y un elenco de primera. Las telenovelas como tal tienen su origen en Cuba. El Derecho de Nacer fue escrita como radionovela por Félix Benjamín Cañet Salomón en 1948 y luego dio el salto a la televisión, dando lugar a la que después se llamaría telenovela o culebrón. Y luego se hicieron diferentes versiones de esa historia en otros países. Además de México, en Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina se siguen realizando excelentes telenovelas con historias que se han adaptado en México y Estados Unidos. Realmente las telenovelas fueron cumpliendo varios propósitos. En México, además de las novelas de ficción, donde la protagonista de origen humilde termina casándose con el joven millonario, como en Los ricos también lloran y María Mercedes y muchísimas más, también se han hecho novelas históricas como El vuelo del águila y La antorcha encendida. Y también han habido novelas de época bellísimas como Ramona y Corazón salvaje. Y hay novelas que fueron escritas para los niños, como Carrusel,
que fue basada en la novela argentina Jacinta Pichimahuida, que posteriormente se readaptó para convertirse en Vivan los niños. Si eres fan de las telenovelas, me encantaría saber cuáles son tus favoritas. Escríbelo en tus comentarios en Apple Podcast, en mi cuenta de Instagram @NikkiMondelini o en mi cuenta de Twitter @Nikki13H_Nikki. ¡Regresamos! De las personas que han entrevistado ustedes, ¿cuál les ha dejado más impacto, ¿no? ¿Cuál ha sido alguna de las personas famosas que ustedes han visto que, pues no sé si necesariamente más fácil de entrevistar, pero que en ustedes ha causado un impacto? Pues yo creo que tuve la suerte de entrevistar a Luis Miguel, que en ese tiempo pues era inalcanzable, ¿no? Entonces el manager te dice, Osado, no vais a meterte con esto, con esto, con otro, con otro. Entonces ahí el arte de saber endulzar al artista, primero pregúntale de su música, alábalo, no, qué bruto, cómo cantaste esta canción, y me encantó la composición que te hizo Manuel Alejandro, o el compositor que sea, ¿no? Y lo vas suavizando y luego le sueltas, oye, y a propósito, dime, se rumora que estás con esta chava, ¿no? Pero ya le entraste despacito y le das el toque, ¿no? Que quieres llegar. Y Luis Miguel se portó muy bien porque de ser así, estar como bloqueado, se empezó a abrir, ¿no? Y acabó haciéndonos hasta un promo. Amigos, aquí estamos con ustedes, nuestros amigos de Ritmo Latino, un programa con mucha música. Cosa que él nunca jamás hacía. ha hecho un promo de esos a ningún programa. Entonces, eso fue una gran satisfacción. Otro de los que tuvimos la suerte de entrevistar varias veces fue a Julio Iglesias, atrás del Caesars Palace, que estaba a punto de empezar su show. Y también otra vez que hicimos un show completo de él, de su disco de tango que sacó, ¿no? Y estuvo muy padre la entrevista porque pues el tipo es un súper profesional, ¿no? No le da entrevista tampoco a cualquier programa. Y le caímos muy bien y nos dio 1 hora y media de entrevista. Y estuvimos ahí cotorreando ahí con él y ya estábamos hasta de cuates. Y después, a través de los años, nos empezó a mandar tarjetas de Navidad cada año, ¿verdad? Nunca nos fallaba. Con sus hijos ahí y todo el rollo. Y nos hizo hasta un promo de una canción de tango y dice, a mis amigos de Ritmo Latino, para que bailen este tango cerquita y pegadito a su pareja. ¡Qué ¿No? maravilla, qué muy maravilla! padre. Son amistades que logramos tener a través de los años y así como ese te podemos contar. Pues varios. asumes muy Juan Enrique, ¿no? Pero pues ahora sí que en el mundo del espectáculo yo creo que a todos los entrevistamos famosos, Sí. Shakira, Ricky Martin, todos. Cuando éramos reporteros, ¿te acuerdas? Ahí se lo sacaron cargando una vez los de seguridad del servicio secreto, porque nos mandó Telemundo y le dicen, me tienen que entrevistar al que está corriendo para el vicepresidente, que era Lloyd Benson, me acuerdo, era el ticket de Dukakis, ¿no? Sí. En ese tiempo, ¿te acuerdas? Michael Dukakis, sí, que estaba corriendo para presidente. Entonces nos van, ya vamos a San Antonio, ¿no? Y el servicio secreto estaba, pero así, pertrecho todo no, ahí no entraba nadie. Y en una de esas, que veo que un hueco se abre así tantito, y digo, pues sí, ahí está. Y que nos metemos, y ya lo teníamos así con el micrófono, pues ya no pudieron hacer nada, ¿no? Pero varias veces a Juan José, que también se metía a la brava, una vez lo sacaron cargando así unos monotes del servicio secreto y iba así, espérate, don't touch me. Cuando éramos reporteros, esas experiencias muy chistosas que yo tuvimos. Como siempre me ha gustado la psicología y como reportero tuve la oportunidad de entrevistar gente que a lo mejor te marca, ¿no? Una vez me mandaron en ese tiempo de noticias entrevistar a un asesino en serie que en ese momento ya había matado a 11 personas. Entonces fue aquí en Huntsville. Y cuando llegas tú ahí a la cárcel, pues está una ventana y sale el reo y obviamente pues ya tú tienes que tener la habilidad de poderlo entrevistar. Y me acuerdo que salió este tipo, Maturino Reséndez, que después le dieron la inyección letal y murió.
Y cuando sale, venía con todas las manos y los dedos vendados porque se había arrancado las uñas, tanto de las manos como de los pies, porque era un tipo pues mal de sus facultades. Y entonces, parado, yo estaba sentado y el camarógrafo estaba aquí atrás de mí. Él sale y ahí hay junto una maquinita de chips, papitas, refrescos y todo. Y si tú quieres, tú le puedes dar de cortesía algo al reo, se lo das al policía y él se lo hace llegar. Entonces, cuando él sale, antes de saludar, lo único que dice es, dame unas papas, ¿no? Entonces yo lo vi así hacia arriba. Entonces yo lo que hice es, me paro, lo veo a los ojos a la misma altura y yo con voz fuerte le digo, me das la entrevista y te doy tus papas, pero primero me das una buena entrevista. Entonces el tipo como que se amedrentó y se sentó y ya me dio una entrevista buenísima, ¿no? Que la cual, pues, a los que nos gusta ese tipo de entrevistas en donde son muy psicológicas y que tienes que poder saber, como dice Enrique, extraerle las cosas que tú quieres que te diga, pues obviamente ya después de que cooperó, pues ya le mandamos su refresco y sus papitas, ¿no? O por ejemplo, cosas en donde nos tocaron entrevistar a los astronautas dentro de la NASA, donde ellos entrenan y que ahora ya eso ya no lo hacen. Y pudimos entrar a las naves y pudimos estar ahí dentro de sus mismas instalaciones. El transbordador, eso fue padrísimo. O de repente tenías que cubrir una redada antidrogas donde ya estaba ahí afuera la policía, el FBI, el SWAT, y tenías que firmar un release que si había una balacera, pues era tu responsabilidad, ¿no? O de repente un día entrevistar a una niña de 10 años que había toda su familia muerto en un incendio y que ella era la única sobreviviente y cómo poder estar en ese momento y qué le dices a la niña y que estás muriendo de los sentimientos de verla cómo quedó sin nadie en este mundo, ¿no? Y al otro día nos mandan a cubrir la cumbre de los países industrializados más grandes del mundo, en donde puedes saludar de mano al presidente Bush en ese tiempo y a todos los... Thatcher, ¿no? Y veías, y de un día a otro ves cómo es el mundo. Un día puedes tenerlo todo y perderlo todo, y al otro día estás con la gente más importante, con los lujos más grandes, entonces eso te da la experiencia de que sientes que la vida en cualquier momento puede cambiar y te aterriza, te pone los pies en la tierra, ¿no? Para mí eso, esta carrera, y que lo sigue siendo, porque siempre como productor de televisión podemos llegar a entrevistar cualquier tipo de gente, pues es muy enriquecedor, ¿no? Eso yo creo que es más que una persona en particular, es la experiencia en general de tantas cosas que se viven, ¿no? Sí, es como una escuela de la vida, el mundo de las noticias, porque ves absolutamente de todo, ¿no? Y todos los matices que nos da la vida, los ves a diario. Y ahí, bueno, ya arriesgan la vida, hablan con gente que tiene experiencias transformadoras. ¿Cómo haces para mantener el semblante y sacar la entrevista, como dices, Juanjo, cuando te está partiendo el corazón de esta niña que quedó sola en la vida y a pesar de eso tienes que hablar con ella y sacar la información que es importante para que la demás gente lo pueda ver, ¿no? Y que causa un impacto, ¿no? ¿Cómo le haces para mantenerte firme y seguir preguntando sin echarte a llorar? Pues es difícil, ¿eh? Porque sí tienes que adoptar una posición en la que la tienes que reconfortar para empezar y así empiezas a llevar la entrevista, ¿no? Y hasta que pues tienes que hacer tu trabajo y sacarle lo que sabes que es lo que el noticiero está buscando. Claro. Pero a la vez la tienes que reconfortar a la víctima, ¿no? También. Cierto. Y ya... Sí, yo creo que... No, Perdón. nada más quería saber si ya no hacen ustedes ese tipo, porque ya no están directamente involucrados con los noticieros, ¿no? No, casi ya no. Pues hay programas nacionales que nos piden no tanto ser reporteros, pero como productores hacer esas entrevistas y sí las seguimos haciendo. No con la frecuencia, como dices, de antes, pero si de repente nos hablan de Aquí y Ahora o de algún otro programa y nos piden algo en particular,
y también en inglés, ¿no? Enrique ha hecho muchas cosas para ABC, para programas nacionales, pero ya ahí en ese caso también te mandan exactamente las preguntas que ellos quieran hacer, formular. Exacto. Está en ti, pues, agregarle algo si tú quieres. Pero obviamente, como decía Enrique, yo creo que es exactamente el ejemplo de un doctor que ve un accidente en la calle y que ve que hay mucha sangre y todo, pues ahí te sale, yo creo que el profesionalismo, y no te puedes poner así como que impresionado ni nada, sino a mí me pasaba mucho que como que yo me metía mucho en que soy reportero o camarógrafo, porque a mí me encanta todavía hacer cámara, y muchas veces pues, sean accidentes o cosas muy impresionantes, no sé, meterme, cuántas veces lo hice, a lo mejor como camarógrafo, estar colgado ahí en un helicóptero y estar filmando. A lo mejor si no fuera yo filmando, no lo hubiera podido hacer. O filmar un accidente donde había mucha sangre o cosas. Ya el hecho de estar filmando como que me posesiona en ese oficio y como que me sale una fuerza extra, ¿no? Uh-huh. Igual cuando estás entrevistando a una persona que te está diciendo cosas súper duras, tristes, ¿no? Estaba una vez entrevistando a una mujer de unos 40 años de edad que era adicta a no sé cuántas drogas, también era prostituta, y a sus mismos hijos se les escapaba a ella de la casa por las noches. Afortunadamente llega en el momento en que nosotros íbamos a hacerle la entrevista, y cuando me da la entrevista y los hijos atrás oyendo todas las cosas y cómo ella cuenta cómo es prostituta y todo, y sus hijos, gracias al papá y todo, estaban bien, era gente pues bastante normal dentro de todo, comparando cómo ella vivía, y te juro que se te rompe el corazón, ¿no? Y sí tienes que tener una entereza muy, muy fuerte como para que no te llegue a atrapar y sigas tú con tu entrevista y que te diga lo que tú quieres oír, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la entrevista con Juan José Perlasca y Enrique González de Provicom. No se pierdan del siguiente episodio donde continuamos con esta interesante entrevista. Hasta pronto. Es interesante todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¿Qué sucede tras cámaras? ¿Qué sucede tras micrófonos? Todo eso y más en La Pizarra con Nicky Mondellini. Si estás disfrutando este podcast, puedes compartirlo con quien quieras. No te pierdas el próximo episodio. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nickymondellini.com/La Pizarra.